Bueno, comenzamos con este evento de la UAFE y los contadores. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? ¿Ya? Actualmente nos ha llegado un correo, en mi caso, la mayoría de las personas que nos están preguntando, nos llega un correo, ya a cada uno de los contadores y nos indica inclusión de sujetos obligados, sector contadores. Y la mayoría de las personas, inclusive yo, hemos tenido dudas, ¿para quiénes aplica? ¿Ya? Porque por motivos de estar en cierres, hemos dedicado el tiempo a otras actividades y no a poder analizar lo que corresponde a la UAFE. De tal forma que este correo ha asustado a muchos de los contadores. Entonces, por este motivo, he invitado a nuestra colega ingeniera Claudia Moreira, quien nos va a compartir los conocimientos y experta en este tema. Es mejor que una persona profesional y experta en lo que corresponde a la UAFE nos pueda explicar. Claudia, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, estimado Marlon, por esta invitación que es muy bien acogida porque igual tengo bastantes consultas acerca del tema y de verdad es algo inquietante porque como toda la comunidad contable no se nos ha pronunciado, no se nos ha socializado de manera correcta el tema de parte de los gremios, de parte de la misma institución UAFE, bueno, lo ha socializado de manera general, pero creo que con base de la superintendencia o de el SRI, que tiene su base de contadores, hubieran hecho una charla ya instructiva, educativa. Pero bueno, la UAFE, que era encargada en estos temas, nos va a dar el curso nos va a dar el curso a todos los contadores, pues eso está en la misma resolución. Si la hemos leído bien, vamos a anotar que hay un curso que se nos va a dar. Se nos va a dar el manual, nos van a dar toda la instrucción que debemos tener para cumplir con el reporte ROS. Bueno, esta noche, bueno, le doy gracias a Dios por estar todos pasando este tema de la pandemia. Fue muy duro. Ahora parece que hemos bajado ya toda esta situación y nos estamos como reactivando. Entonces, agradecerle a ustedes y comenzamos, si me permite, compartir pantalla. Por supuesto, el panel es suyo. Muchas gracias. Vamos a ver, bienvenidos todos, para mí es un gusto, mi nombre es Claudia Moreira y vamos a ver este tema tan interesante, porque este tema es muy interesante, de lavado de activo, que corresponde ahora a siempre tenemos oficiales de cumplimiento que se hacen cargo de eso. Hasta ahí nosotros como contadores no teníamos la preocupación mayor de esos reportes, aunque siempre debió ser un trabajo conjunto, debe ser un trabajo conjunto porque nosotros somos el primer asesor de los clientes, de los empresarios, de los dueños de negocios, somos de los primeros asesores. Bueno, yo certificada en varias cosas y me gusta aprender muchas cosas. Entonces yo invito a todos los colegas que aprendan de diferentes temas. Nunca sabemos en qué momento nos va a ser útil. Comenzamos con este tema que nos tiene preocupado a todos. La UAFE sí socializó lo que es la inclusión como sujeto obligado a los contadores y a los abogados por medio de los gremios. Bueno, aquí hay un boletín que lo certifica, un boletín que está colgado en la página de la UAFE. Ustedes lo pueden revisar ahí en lo que es boletín, van a encontrar esto. Fue el 14 de enero del 2022. En lo que nos indica que se basa la inclusión de los abogados y de los contadores bajo las recomendaciones del GAFI, que son 40. De esas 40 hay dos, la 22 y la 23, que ya las vamos a revisar. Pero primero tenemos que estar claro en un tema muy importante, que es qué es esto de lavado de activos.
El lavado de activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen del dinero proveniente de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, y cuyo fin es vincularlos como legítimo dentro del sistema económico de un país. En nuestro caso, se mueve dinero, aquí siempre debe primar las alertas, las llamadas de alerta. Independientemente si nosotros ya conocemos cuáles son las señales de alerta. Nosotros como contadores, como profesionales, como personas, como individuo, siempre nos llama, nos nace una alerta cuando conocemos el movimiento de la empresa donde colaboramos, donde elaboramos, cuando hay manejos financieros que no tienen un origen, no tienen una justificación, que cuando nosotros como contadores pedimos la dirección de saber de dónde viene ese dinero, para qué sale un dinero de la empresa, porque también tenemos que estar pendiente de la parte financiera. Nosotros como contadores, ojo que cuando firmamos un estado financiero, nosotros estamos dando veracidad de que todo está bien, de que todo ese movimiento, incluyendo el financiero, que es el que más llama la atención en esto de la UAFE, está correcto. Entonces, sí tenemos que, por una parte, yo lo veo, siempre veo las cosas buenas. En esto de la inclusión del abogado, sí hay una parte buena porque a nosotros nos alerta, nos hace no dejar las cosas que, bueno, están moviendo dinero, no pasa nada, nos indican que todo está bien y a veces nos conformamos con eso. Y también hay otro problema para las personas que hacen tributación. Solamente hacen tributación para obligados a llevar contabilidad. Yo como asesora de empresa he notado eso, que incluso en sociedades ocurre eso. Cuando voy a revisar una empresa, a veces me llaman y me dicen, quiero que me revise el estado financiero tal, o que me arme los libros sociales. Cuando voy a armar el libro social, encuentro novedades que a veces, yo a veces me imagino que ya vi todo, pero resulta que voy a hacer una asesoría o formar un libro y me encuentro cada novedad de cada año. Empresas donde un año tienen reserva legal, otro año no, otro año sí, otro año tienen utilidades que han distribuido, otro año parece que sí, pero no han distribuido nada. Entonces, hay cosas en papeles que financieramente no están soportadas. Hay unos desajustes que no son correctos en la contabilidad. Entonces, creo que esta parte ayuda haciendo el análisis de lo que nosotros, nuestras actividades hacemos diariamente, y a veces dejamos pasar algo por el motivo que sea. Muchas veces porque tenemos muchas cargas de trabajo. Tenemos que revisar uno, a veces tenemos un dueño de negocio, tiene varios negocios, tiene varias empresas, y nos toca llevar la contabilidad de varias empresas, y solemos dejar cosas que se nos pasen. Para eso es recomendable tener un auxiliar contable, a veces hasta dos, para hacer el ajuste y la corrección de ciertos eventos que se dan para no llegar a una presunción de lavado. Entonces, esos son temas que vemos. Ahora, ¿de dónde nace esto? Esto a nivel mundial. Hubo un grupo que creo que todos lo conocen, el grupo, se llamaba el grupo de los 8, se llama el grupo de los 8, donde está Francia, Italia, Alemania, Rusia, que fue el último que se incluyó, Estados Unidos. Bueno, este grupo de los 8, ellos armaron una figura para hacer el control de esto del lavado de activos. Entonces, armaron el Grupo de Acción Financiera Internacional. El propósito de este grupo era desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Eso se extendió ahora también a la proliferación, al financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, que serían armas nucleares, cargamento de arma muy peligroso, químico, biológico. Entonces, tenemos nosotros el GAFI. Como vemos aquí, GAFI alerta sobre lavado de dinero basado en el comercio. Esto fue
muy grande a nivel internacional y se ha hecho una red tan grande, digamos como un pulpo, que ya abarca todos los países. Nuestro país, que es un país considerado pequeño, que no tenía tanta importancia a nivel internacional en estos temas, pues ahora sí ha sido incluido en algunas sesiones que han hecho ya con la directora nueva y el director anterior. Se han hecho bastantes evaluaciones mutuas dentro del GAFILAB para revisar los sistemas que tenemos nosotros para prevención de lavado de activos como país, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es un organismo regional? He tratado de poner unos temas puntuales para poder conocer algo sobre de dónde nace esto, qué organismo hay, qué es lo que yo debo saber para poder entender lo nacional. Los organismos regionales están creados a semejanza del Grupo de Acción Financiera, GAFI. Ellos se adhiriéndose a las 40 recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Se dedican a la difusión y a la implementación en sus países miembros y conducen procesos de evaluaciones mutuas. Era lo que le estaba indicando, que hay ya, Ecuador ha pasado por algunas evaluaciones mutuas. ¿Qué significa eso? Las evaluaciones mutuas son la revisión, el análisis de los sistemas que tenemos como país para la prevención del lavado y del terrorismo. Este grupo de acción financiera se creó un organismo regional que es el Grupo de Acción Financiera de América Latina. Aquí incluimos nosotros. Entonces, nosotros tenemos sí o sí que acogernos a las 40 recomendaciones del GAFI, que es el organismo superior al Grupo de Acción Financiera de América Latina. Ahora vamos a ver, según la resolución, vamos a ver las recomendaciones del GAFI que a nosotros nos interesa ver esta noche. Que por cierto son la recomendación 20, 22 y 23, pero hay dos más que tenemos que revisar, por lo menos dar a conocer esta noche para en lo posterior poderlo revisar, poder hacer un curso más del ROS y poder entender bien cómo se hace un ROS, qué cosa incluyen, aunque aquí hay una reseña de lo que contiene el ROS. Las recomendaciones del GAFI son 40. Son estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de 40 recomendaciones. Son 40 las que él emitió, pero todo tiene un fin. Va en torno a la relación al blanqueo de capitales, a recomendaciones especiales para el financiamiento del terrorismo. Este estándar internacional nos ayuda a nosotros a esclarecer como país qué son las prevenciones que debemos hacer. Hay tipificaciones regionales que nos ayudan a nosotros establecer cuáles son, es un punto de partida para revisar qué nos puede pasar como país. De nosotros, el GAFI también ya creó sus tipificaciones. A ver, entonces vamos a ver. Aquí como vemos, las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países, observando la legislación local vigente. En toda la presentación le he recalcado con rojo ciertas palabras que son clave. Por ejemplo, dentro de todo esto, nosotros sí vamos a aplicar las recomendaciones del GAFI, pero siempre tenemos que observar nuestra legislación como país, la legislación nuestra que está vigente. No podemos, ya porque vamos a coger una recomendación internacional, no revisar la nuestra. No podemos implementar algo que vulnere los derechos de las personas.
Y la entidad que en nuestro país es regente, es controladora, es la UAFE de todo este tema. Entonces, ellos son los responsables de recopilar la información, de almacenarla, de tener toda la información cuando se hagan esas evaluaciones, cuando se hagan las revisiones. Realización, ellos tienen que realizar los reportes para los sujetos obligados, ejecutan políticas, sacan así resoluciones, hacen las estrategias de prevención para erradicar y prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos, porque hay muchos delitos que se cometen y nosotros a veces no, como estamos diariamente en nuestras cosas, no lo conocemos. Con esta inclusión de los contadores vamos a aprender muchísimas cosas. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa y financiera y jurisdiccional. Esta entidad es adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Estas son cosas ya dentro de nuestro país. La misión de la UAF es liderar, contribuir y coordinar las estrategias nacionales para erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos. También nosotros tenemos dentro de la UAF un glosario que sería bueno que ustedes vayan revisando la página, vayan viendo ciertos términos para que se le haga más fácil cuando están leyendo algún documento de la UAF, entiendan de qué se trata. Bueno, como vemos, estos son, la misión de la UAF es muy extensa en cuanto a la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo. Aquí tenemos una pequeña presentación de lo que sería lo que nos indica la ley de prevención del lavado de activos, la ley orgánica. La UAFE tiene sus bases legales. Sus bases legales son totalmente como se ha manejado en este país. Cuando hay una ley orgánica, tiene que haber un reglamento. Cuando hay un reglamento, hay resoluciones que nos van a moldear ciertas cosas o que nos van a agregar ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que acoplar, sea en sistemas, sea en la forma de recopilar información, la forma de reportar. Entonces aquí tenemos la superintendencia de banco, la superintendencia de compañías, la superintendencia de economía popular y solidaria, los sujetos obligados que va a controlar directamente la UAFE, las personas naturales y jurídicas que van a ser reguladas y controladas por la UAFE, donde entraríamos nosotros. El Consejo Nacional Electoral. Entonces vamos, la superintendencia de banco, ese organismo de control controlará a todos los bancos privados, nacionales, extranjeros e instituciones financieras públicas. La superintendencia de compañía, las compañías de seguros y reaseguros nacionales y extranjeras, bolsa de valores, casa de valores, administradora de fondos y fideicomiso, comercializadoras de vehículos, inmobiliarias o constructoras, empresa de transferencias nacional e internacional de dinero, de transporte nacional o internacional de encomienda o paquete postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias, los couriers. Transferencia de fondos, negociadora de joyas, metales y piedra preciosa. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el organismo de control de las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de la SEP, negociadores de joya, metales y piedras preciosas. Los sujetos obligados regulados por la Unidad de Análisis Financiero UAFE, tenemos entre ellos, que lo han puesto aparte, son las notarías, los registradores de la propiedad y mercantiles, las fundaciones y las ONGs. Personas naturales y jurídicas reguladas por la unidad de análisis financiero es las inmobiliarias y las constructoras. ¿Por qué? Porque dentro de ¿por qué ponemos aquí? En un curso, he dado 2 cursos
para el contador, pero bueno, es diferente porque aplicamos cosas del contador, formularios para el contador. Pero en uno de los cursos alguien me preguntó por qué las inmobiliarias están como personas naturales, porque hay ingenieros civiles que se dedican netamente a hacer inmobiliarias, a hacer constructoras, a hacer todas esas actividades que son incluyentes como sujeto obligado. Entonces tenemos comercializadoras de vehículos, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, figuras jurídicas, sociedad de hecho, asociaciones, cuenta en participación, consorcios, personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios y otros. Y también vamos a encontrar los contadores, abogados y otros profesionales del derecho. El Consejo Nacional Electoral es el organismo de control de los partidos políticos nacionales y de los movimientos políticos nacionales. Como vemos, en este caso, como somos personas naturales, profesionales, que no somos financiera, quien va a ser nuestro organismo de control directamente va a ser la UAFE. Entre las recomendaciones del GAFI que he señalado importantes son las de reporte de operaciones sospechosas. Sabemos quienes están como actualmente como oficiales de cumplimiento, sabemos muy bien que antes se llamaba ROI, pero a nivel internacional siempre ha sido ROS. Ahora nos acoplamos a todas las recomendaciones tal cual como lo exige el GAFILAB y por ende el GAFI, aplicamos las recomendaciones tal como son y reforman el ROI por ROS. Justo yo estaba revisando la página de la UAFE para ver si ya estaba este curso del ROS activo y todavía no está activo. Entonces tenemos que esperar también para poder hacer ese curso. Cuando alguien se quiere calificar como oficial de cumplimiento, tiene que hacer los cursos en línea. Entonces quería yo hacer también ese curso porque anteriormente hice el ROI, pero ya no está el ROI. Entonces han puesto el ROS, pero todavía no está habilitado. Esperemos que esté para hacerlo. Ahora, todos los contadores que están sujetos a reportar tendrían que hacer los cursos, porque ellos serían prácticamente oficiales de cumplimiento. ¿Ya? Bueno, la resolución dice que se debe poner un oficial de cumplimiento, pero también en las disposiciones generales hay algo que vamos a revisar. Reporte de operaciones sospechosas. Tenemos la recomendación 20, que es en sí el reporte de operaciones sospechosas, la recomendación 21, que es la revelación y la confidencialidad de ese reporte. Actividades y profesiones no financieras designadas. Eso nos incluye a nosotros como profesionales. Somos profesionales, personas naturales y no somos financieras. Entonces, nos acogemos a la recomendación 22, que es la debida diligencia del cliente, y la recomendación 23, que son otras medidas. Ya más adelantito lo vamos a ver. Aquí vamos a ver el reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué nos dice la recomendación del GAFI? La recomendación número 20 dice reporte de operaciones sospechosas. Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir por ley que reporte con prontitud su sospecha a la unidad de inteligencia financiera. A nosotros sería la UAFE, ¿no es cierto? Que tiene su unidad de inteligencia, que es la unidad de inteligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos ya esta sospecha, no es que inmediatamente vamos a hacer un ROS. Ojo, no vamos a hacer un ROS. Primero tenemos que hacer el análisis, la revisión y estar completamente seguro de que esta operación cae como inusual, como injustificada y por lo tanto es una operación sospechosa. Cuidado porque aquí sí podemos dañar a muchas personas. ¿Ya? Entonces debemos ser muy responsables
al subir un reporte de operación sospechosa. La recomendación 21 dice revelación y confidencialidad. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa. Si estos reportan su sospecha de buena fe a la unidad de información financiera, aun cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente e independientemente de si la actividad ilegal si realmente ocurrió o no. Y tener prohibido por la ley revelar el hecho de que se está entregando a la unidad de información financiera un reporte de operación sospechosa o información relacionada. Estas disposiciones no tienen la intención de inhibir el intercambio de información como se requiere en la recomendación 18. Bueno, son 40 recomendaciones que hay que revisar. ¿Por qué cogí esta parte? Porque yo tengo amigos abogados, otros con los que trabajo en mi asesoría, y me dicen, pero ingeniera, yo tengo ¿cómo que? No puedo revelar yo las cosas de mi cliente, pero le digo, es que la UAFE no va a coger y va a revelar sus cosas. Aparentemente es entre el reportante y la UAFE que van a intercambiar esa información. Entonces, hasta ahí se entiende que es así. Tenemos unas consultas antes de continuar. Me parece que hay un grupo de personas que tienen como un problema de interferencia. Por favor, si es así, nos van avisando a las personas que tienen esa interferencia para saber. No olvidar que igual esta información es también transmitida por YouTube. Gabriela, con respecto a tu consulta, no olvidar que actualmente existen los que son agentes de retención. Puede ser una sociedad, pero si el Servicio de Rentas Internas no te ha asignado como agente de retención, no vas a poder comer. Solamente serás agente de retención en los casos especiales establecidos en la respectiva normativa. Eso me imagino que es el problema. Con respecto, Katy nos consulta dónde puede acceder a los cursos que mencionaste anteriormente para que debemos contadores. Claro, en la misma página de la UAFE, en capacitaciones virtuales. Ya aquí yo le estoy dejando la dirección para que hagan los cursos. Vamos a ver. capacitacionvirtual.uafe.gov.es. Esas son las direcciones electrónicas, dirección web, digo, de la UAFE, donde van a hacer, donde van a revisar toda la información, porque hay mucha información colgada dentro de la página de la UAFE, que es bueno que revise. La capacitación virtual, que van a crearse un código allí para que les generen el certificado que van a hacer. Bueno, cuando lleguemos aquí les explico un poquito más de esto. Ya, y okay. Tenemos por lo menos ya tenemos una pequeña base donde se va a poder revisar aquellos contadores que van a ser obligados. Vamos a ver quiénes son los que van a ser obligados para aquellas personas que nos están preguntando si yo soy el que tengo que presentar. Ya también nos están consultando, pero no se puede, Eliana nos consulta, pero no se puede ser oficial de cumplimiento de la misma empresa donde es contador. Sí, ¿esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. Sí, oficial de cumplimiento no. El contador no puede ser oficial de cumplimiento. A ver, en la ley de prevención, la ley orgánica de prevención y lavado nos indica que no puede ser, el contador no puede ser. Debe ser otra persona que sea oficial de cumplimiento de la empresa. A ver, hay tres aspectos o tres personas reportantes que informan y que es necesario tener claro. El sujeto obligado, que en este caso es el que ejerce la actividad.
vamos a esclarecer este tema para no confundirnos y llegar mejor a entender las cosas. El sujeto obligado, que es el que realiza la actividad. Por ejemplo, una constructora. ¿Ya? La constructora, la empresa, ese es el sujeto obligado. ¿Ya? Tenemos ahí el otro reportante, que es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, que es el que van a contratar y va a designar esta constructora para que reporte sus actividades. Si pasan al umbral o no pasan, porque si igual, si son sujetos obligados y no pasan, usted sabe que tienen, esto es como el SRI, que tienen que subir mensualmente la información en cero, si no hay nada que reportar. ¿Ya? Y ahora tenemos otros sujetos obligados que seríamos nosotros como contadores. Estamos hablando dentro de una misma empresa. Ojo, dentro de una misma empresa. Tenemos los contadores que somos ahora, digamos, pongámonos en el caso de que ya todos tenemos que reportar. Somos sujeto obligado, ya. Yo trabajo en una constructora. También hay un oficial de cumplimiento. Independientemente de ese oficial de cumplimiento, yo tengo que reportar por esta resolución, por las recomendaciones del GAFI, tengo que reportar el ROS, el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, independientemente de que haya un oficial de cumplimiento. Pero si yo soy, ahora no sé si Eliana quiere, tal vez esclarece un poco la pregunta, o si yo le entiendo así, si yo soy contadora de la empresa, ¿yo puedo ser oficial de cumplimiento? No puedo ser oficial de cumplimiento. Solo puedo ser oficial de cumplimiento con como me permite la normativa. La normativa de prevención de lavado de activo me indica que yo puedo ser, sí puedo tener hasta 5 empresas, pero que sean holding, que sean corporaciones establecidas como tal. Ahí sí yo puedo ser oficial de cumplimiento de varias, pero el mismo contador no puedo ser. ¿Sí? Sí, Contador y oficial no puedo ser. esa es la duda que nos manifiesta. Dice, solo puede ser oficial de cumplimiento de una sola empresa. Eso nos está indicando. ¿Sí? Y hay algo adicional. Parece que la parte que todavía está generando un poquito de dudas con respecto a las operaciones sospechosas, o que si se tiene que reportar, o cómo es, si podría ahondar un poquito en esa parte para continuar. ¿Ya? Sí, ya mismo llegamos a eso. Ya, seguimos entonces. Ya, vamos a cómo se nos designan a nosotros. La resolución 22-23, actividades y profesiones no financieras designadas. Dentro de esto caemos nosotros, que somos contadores, que somos profesionales, los abogados también, y otros sujetos que muy posiblemente después de un tiempo también puedan ser notificados como sujeto obligado. La APNFD o sujetos obligados son todas aquellas actividades y profesiones no financieras designadas, susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activo o la financiación del terrorismo y que como tales tienen que desarrollar determinadas actuaciones en materia de prevención. Ahora, la resolución 22. Esto sí, poner un poquito de atención en esta parte, porque de aquí es que nos marcan a nosotros como sujeto obligado. La debida diligencia del cliente que realizarían las personas y profesionales que hacen actividades que no son financieras. Los requisitos de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registro establecido en las recomendaciones 10, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas en las siguientes situaciones. Casino, cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable. Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concerniente a la compra y venta de bienes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, cuando estos se involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable.
Y la D, la parte D es donde de donde a nosotros nos están incluyendo aquí en el país. De abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores. Ojo que no dice, porque alguien me preguntó, ¿es solamente para los contadores independientes? Ojo que no, aquí no me dice contadores independientes o en relación de dependencia, me dice contadores. Y en la resolución tampoco me esclarece que solamente son los independientes, porque alguien me decía, no, dice, yo escuché que solo eran los independientes. Ojo, tendríamos que revisar y esperar el curso de la UAFE para los contadores y ahí esclarecernos otras cosas adicionales, pero según con las normas, dice contadores que realicen sus clientes en las siguientes actividades. Cuando se dispone de realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores y otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias de ahorro o valores, organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. Solo estas actividades que se realizan para los clientes, sus contadores tendrán que ser sujeto obligado para reportar el ROS a la UAFE. ¿Ya? Esto es de la recomendación 22. Seguimos revisando. Ya mismo llegamos al análisis de la resolución 130. Proveedores de servicios societarios y fideicomiso, como se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para un cliente sobre las siguientes actividades: actuación como agente de creación de personas jurídicas, actuación o arreglo para que otra persona actúe, para que otra persona actúe como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Actuación o arreglo para que otra persona actúe como un accionista nominal para otra persona. Sé que la mayoría de estas cosas no es común hacerlas, pero sí hay empresas, personas que realizan estas actuaciones, ¿no? En nombre de otra persona. Entonces, esto vale aclararlo, porque cuando no es una actividad que hacemos, a veces no le ponemos atención. Bueno, y la recomendación 23 de la que señala la socialización que hizo la UAFE a los grupos o gremios de los contadores y de los abogados, tomaron también la 23. Los requisitos plasmados en la recomendación 18 a 21 se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras designadas sujeto a los siguientes requisitos. Debe exigirse a los abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes, otros profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten las operaciones sospechosas cuando, en nombre de un cliente o por un cliente,
se involucra en una transacción financiera con relación a las actividades descritas en el párrafo D de la recomendación 22. Se exhorta firmemente a los países que extiendan el requisito de reporte al resto de actividades profesionales de los contadores, incluyendo la auditoría, cosa que la resolución 130 de la UAFE también tomó en consideración. Debe exigirse a los Debe exigirse a los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas que reporten las operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable. Debe exigirse a los proveedores de servicios societarios y de fideicomiso que reporten operaciones sospechosas por un cliente cuando, en nombre del cliente o por el cliente, se involucran en una transacción con relación a las actividades a las que se hace referencia en el párrafo E de la recomendación 22. Como vemos, todo va en torno a la resolución 22. Ahora, vamos a revisar la resolución 130 que emitió la UAFE y que nos tiene hoy en este live. Notificación a los contadores. El artículo 1 indica que se notifica a los contadores, ojo, a los contadores, que alguien me insistía mucho en una consulta en mi WhatsApp, me decía, no, pero son los contadores independientes. Yo escuché, yo le digo, no, dice contadores que hagan estas 5 actividades que hay aquí. ¿Ya? Pero algo que quiero recalcar, no porque no haga mi cliente no haga ninguna actividad o yo no haga una actividad de esta en nombre de mi cliente, no quiere decir que yo no tenga que estar pendiente de mi sujeto obligado. Por ejemplo, si yo trabajo en una fundación, yo soy contadora de una fundación. Esta fundación tiene su oficial de cumplimiento, pero yo tengo que estar también alerta a todas estas operaciones que se dan como sospechosas. ¿Por qué? Porque si soy la contadora, generalmente me voy a dar cuenta. Por eso sí veo lógico que incluyan a los contadores, porque como contadora que yo soy, ¿ya? Como contadora que yo soy, yo veo de dónde viene el dinero. Si no lo sé, yo tengo que preguntar de dónde viene ese dinero. Aquí necesitamos saber el origen del dinero. Eso es importante grabarnos nosotros. El origen del dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Para qué fue? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, es importante. Ya nos estamos volviendo nosotros también investigadores de cada transacción. ¿Sí? Prácticamente somos investigadores. Nos toca revisar qué es lo que están haciendo los accionistas, dueños de una empresa, dueños de un negocio, que es sujeto obligado. Estoy hablando de los que son sujetos obligados y que nosotros como contadores no tenemos ahorita la obligación de reportar un ROS, pero sí tenemos que estar alerta. Porque cuando hay una presunción de lavado, pues hasta el contador se ve involucrado. Entonces es importante que el contador trabaje en conjunto con el oficial de cumplimiento. Recargo también que la actividad del oficial de cumplimiento es muy pesada. No es solamente coger, hacer un reporte, hacer el RESU, o hacer un RIA, que es el reporte de información que pide de vez en cuando o cuando ve algún requerimiento que necesita la UAFE, pide un reporte RIA o pide o ya tienen que reportar el RESU. No solamente en esos casos uno debe estar alerta, uno siempre debe estar alerta. Y el oficial de cumplimiento, su actividad, sinceramente, es de respeto, porque el oficial de cumplimiento no es el que sube el reporte y se acabó, no, es un profesional de alto nivel para el sujeto obligado. Y sí es como el sacerdote con el pecador que se va a confesar. Así es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debe saber todo lo que hace el dueño,
por lo menos, Consulta. ¿cómo lo? ¿Cuáles son los umbrales? Cuando usted se refiere al término umbral, ¿qué es el término de umbral? Y también nos hacen otra consulta, ¿qué es la compra y venta de entidades comerciales? Claudia, por favor. A ver, los umbrales. El umbral para todo lo que es automotriz es $5,000. Y todo lo demás sujeto obligado son $10,000. Es decir, si yo tengo un contrato que pasa de $10,000 y yo soy un sujeto obligado, yo tengo que reportar ese movimiento, lo tengo, esa factura, el depósito, yo lo tengo que reportar mensualmente. Todo esto lo sabe el oficial de cumplimiento. Entonces sí es bueno saber cuáles son los umbrales. Los umbrales que hasta aquí yo tengo un movimiento y yo desde ahí, si yo cumplo ese umbral de $10,000, pues yo ya tengo que reportar. ¿Ya? ¿Y cuál más me decía? ¿Qué significa la compra y venta de entidades comerciales? El 2.5. Creación, operación, es cuando yo tengo un cliente, ¿ya? Y yo le hago la creación puede ser dice, creación, operación, administración de personas jurídicas o compra y venta de entidades comerciales. Pues las entidades comerciales son empresas, son comercios, ¿ya? Entonces a veces yo vendo mi negocio, yo vendo mi empresa, ¿no? Hago la compra y venta de entidades comerciales, ¿sí? Entonces eso sería esto. Todo esto es lo que yo puedo hacer de un cliente mío. Y ellos solamente son los que van a reportar, los contadores de ellos son los que van a reportar el ROS. Las actividades descritas se reportarán a la UAFE conforme el manual de reporte respectivo. Es decir, también tenemos que hacer los contadores que vamos a estar sujetos a reportar a la UAFE, tenemos que hacer un reporte, tenemos que hacer un manual o tenemos que hacer una guía. Depende del caso. Ya lo vamos a ver en este momento. Reporte de información. El artículo 3 me dice que las personas jurídicas remitirán el ROS. El reporte de operación sospechosa. Ojo que ese sospechosa tiene que estar verdaderamente seguro después de la validación, verificación, la revisión, el análisis respectivo de esa transacción, de esa operación. Dentro del término de 4 días contado a partir de la fecha que el comité de cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones, se deberá adjuntar todos los sustentos del caso. Ojo que la resolución es muy clara. Usted va a hacer un reporte de operación sospechosa, pero usted tiene que tener los sustentos de ese caso que usted va a reportar. No es que me pareció o que eso, porque a veces cuando hago una revisión de una empresa me dicen, no, es que a mí me pareció, es que así se hacía antes. No, entonces nosotros esta cosa es muy delicada y debemos hacer la verificación, la revisión, el análisis, todo exhaustivamente para poder reportar un ROS. Tenemos 4 días desde el momento en que en las personas jurídicas, en los contadores es diferente. En las personas jurídicas hay un comité de cumplimiento que una vez que ellos se den cuenta y revisen y verifiquen que de verdad hay una operación sospechosa, tengo 4 días para reportarlo, ¿sí? En los contadores, ellos remitirán el ROS dentro de 4 días también, pero desde que el sujeto obligado tenga conocimiento de tales operaciones. Se deberá igual adjuntar todos los sustentos del caso, ¿sí? Claudia, hay dígame. información que veo que se está confundiendo. Hilda nos consulta, ¿todas las sociedades tienen que presentar el ROS o qué tipo de sociedades son las que tienen que presentar con respecto a este nuevo tema? Bueno, de repente no vio los sujetos obligados, que vimos el cuadrito donde están los sujetos obligados. Puede ser que se estén conectando ya tardecito. Entonces, le explico.
Hay sujetos obligados ya determinados que tienen un organismo de control, sea la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Compañía, la SEP, la misma UAFE, sea el Consejo Nacional Electoral. Cualquiera de estas entidades que son controladoras, pues tienen sus sujetos obligados a cuales van a revisar, analizar y que van a reportar a la UAFE. Si dentro de eso está algún sujeto obligado, podemos revisar aquí. Dentro de esos, por ejemplo, aquí está, un notario, digamos, un notario tiene que reportar. Es un sujeto obligado directamente que lo va a revisar la UAFE porque es su organismo de control. No tiene por encima otro organismo de control que la UAFE para en la prevención de lavado, ¿sí? Entonces, no hay que confundirse. Los sujetos obligados, los ya determinados, tienen que reportar. Ahorita los contadores solamente de las 5 actividades que ha determinado, sean contadores que den su servicio y de manera independiente o en relación de dependencia, ellos tendrán que reportar esto. Esas actividades que vimos. Muchísimas gracias. Ok. A ver, vamos. Como vimos, en las personas jurídicas va a haber un comité de cumplimiento que hará la verificación de que hay una operación sospechosa. En los contadores, el mismo sujeto obligado se dará cuenta de las operaciones sospechosas. El sujeto obligado es el contador, ¿ya? Tendrá que adjuntar todos los documentos que indiquen y que validen ese ROS. Para el envío de reportes se realizará mediante el sistema para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo llamado SISLAP. Así como la administración tributaria tiene su página del SRI, la UAFE tiene su página y tiene su sistema para hacer, en este caso, como si lo comparamos con el SRI, para hacer su declaración. Aquí sería para hacer, subir la información mediante reporte. Sería el sistema SISLAP. El reporte se remitirá en los formatos establecidos en el Manual de Generación de Contenidos de Reporte de Operación Sospechoso del sector notificado en la presente resolución. Es decir, que también la UAFE nos va a facilitar un manual de generación de contenido o nos va a dar la instrucción o una guía de cómo hacer ese manual. Tal cual como los oficiales de cumplimiento que tienen que hacer los manuales para los sujetos obligados donde ellos sí dan su servicio. El comité de cumplimiento que habla para las personas jurídicas, en el artículo 3, vamos a ver algo de eso, le quise poner algo de eso para que no se queden con la duda del comité de cumplimiento. ¿Quiénes lo van a conformar? Los sujetos obligados a informar podrán conformar un comité de cumplimiento que se recomienda se encuentre integrado por el representante legal, el auditor interno, el oficial de cumplimiento y el abogado de la entidad. Claro, siempre y cuando tengamos todo esto, el oficial de cumplimiento, el representante legal, de hecho, auditor interno puede ser que se haya. Oficial de cumplimiento también, y abogado, pues siempre tenemos a la mano un abogado, ¿no? Todos los miembros tendrán voz y voto. El comité de cumplimiento deberá sesionar ordinariamente una vez al mes y deberá estar presidido por el representante legal. El oficial de cumplimiento actuará como secretario y llevará la respectiva acta de las sesiones. El quórum de las sesiones deberá ser de por lo menos la mitad más uno de los miembros. En el caso que el oficial de cumplimiento detecte una operación y transacción inusual e injustificada, que ya las vamos a llamar sospechosa, el comité sesionará de manera urgente extraordinaria con la finalidad que dicho reporte pueda ser remitido a la UAFE de manera inmediata. Como nosotros somos ecuatorianos y a veces nos tomamos la ley de manera tajante, aquí está aclarando que cuando hay
una operación injustificada, inusual, que cae en lo sospechoso, debe sesionar el comité extraordinariamente. Es urgente esa situación para esclarecer inmediatamente si de verdad tienen los sustentos y es una operación sospechosa, subir y remitir a la UAFE ese reporte, que sería el reporte rojo. Bueno, creo que queda un poco más claro lo que es el comité de cumplimiento. Registro del sistema de prevención. En el artículo 4 tenemos esta parte que dice del sistema de prevención de riesgo manual y la guía básica de la que le estaba hablando. Los sujetos obligados descritos en esta resolución deberá contar con un sistema de prevención de riesgos. Las personas jurídicas y las personas naturales. Las personas jurídicas, como ustedes están viendo, en esta resolución se ha hecho una separación, tanto para las personas que son jurídicas y las personas naturales. En las personas naturales entramos los contadores, ¿no es cierto? Y las personas jurídicas, los que dan servicios bajo una figura societaria. Sería. Las personas jurídicas elaboran un manual de prevención de lavado de activo y de financiamiento de delito con un enfoque basado en riesgo. O sea, tenemos que aprender a hacer los manuales con enfoque basado en riesgos. Hay varios riesgos que son importantes aprenderlos. También tenemos que tener un poquito más de lectura porque hay riesgo legal, reputacional, de contagio, hay el riesgo inherente. Entonces, tenemos varios riesgos en una matriz. ¿Ya? Pero tenemos que hacer el manual enfocado a los riesgos que puede tener nuestro cliente, ¿sí? Nuestro sujeto obligado. Las personas naturales elaborarán una guía básica de prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos con un enfoque basado en el riesgo. Entonces vamos a ver los riesgos que tienen. Nosotros como contadores vamos a ver el riesgo que tiene nuestro cliente en base a sus actividades y vamos a elaborar la guía. Todo esto nos va a tener que instruir la UAFE en los cursos que la misma resolución nos indica. Artículo 5 del Código de Registro y del Oficial de Cumplimiento. Los sujetos obligados determinados en la presente resolución tienen la obligación de gestionar ante la UAFE la solicitud de Código de Registro, conforme lo establece el artículo 11 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activo y de financiamiento del delito. Vamos viendo la solicitud de código de registro que hay que hacer. El mismo deber tienen designar, calificar ante el correspondiente organismo de control y registrar ante la UAFE al oficial de cumplimiento, quien será el responsable de remitir dentro del tiempo fijado para el efecto los reportes previstos en el artículo 3 de la presente resolución, así como vigilar la correcta implementación y funcionamiento del sistema de prevención de riesgo y cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, su reglamento general y demás disposiciones inherentes a su cargo. Es decir, como le indicaba, el oficial de cumplimiento es quien va a vigilar que se implemente todo. Él va incluso a capacitar a las personas que conforman la organización, la empresa, el negocio. Esas son unas de las tareas del oficial de cumplimiento, capacitar a las personas. La UAFE, con la calificación del oficial de cumplimiento, efectuará el respectivo organismo de control según corresponda. Procederá a su respectivo registro en línea a través del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SISLAP. Como vemos, todo esto se debe hacer en línea y después se soporta una vez ya tenido toda la documentación del oficial de cumplimiento a las entidades correspondientes, la UAFE, la Dirección Nacional de Lavado. Entonces,
seguimos viendo. Vamos a ver, aquí nosotros entramos a la página. Esta es la captura de la página de la UAFE. La UAFE está haciendo, para bien nuestro, una escuela de formación continua. Entonces, una vez que esté hecha esta escuela de formación continua, podemos tener una capacitación ya en línea, se puede decir, en línea de todo lo que nosotros tenemos que hacer para hacer mejor nuestro trabajo. Tenemos aquí donde vamos a solicitar la solicitud de código de registro, tenemos aquí el sistema CISLA y tenemos las capacitaciones virtuales. Entonces nosotros tenemos en la página todo. Aquí vamos a ver, nosotros cuando vamos a solicitar el código de registro debe ser de acuerdo al sujeto obligado, o sea, al organismo de control, mejor dicho, al organismo de control. Si yo soy un contador y voy a solicitar mi código de registro, tengo que hacerlo donde indique que la UAFE es mi organismo de control. Ya, solicitud de código de registro. Dice. A ver, déjenme ver. Solicitud de código de registro. Yo aquí lo voy a hacer. Entonces tengo que darle un clic en instituciones, personas naturales jurídicas, otros sin organismo de control regulado por la UAFE. Allí yo voy a ingresar y voy a hacer mi solicitud de código de registro. Vamos, seguimos con esto. En las disposiciones generales tenemos en la primera, que la UAFE nos indica que ellos van a hacer la verificación del cumplimiento de esta resolución. La segunda nos indica son las bases legales que van a tener, en las cuales se van a tener que regir los sujetos obligados de esta resolución, que es la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Delito, de lavado y de financiamiento de delito. Su reglamento general, como les dije, cuando hay una ley orgánica tenemos un reglamento general, así como las normas emitidas por el organismo de control. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, si soy una compañía, ¿cuál es mi organismo de control? La superintendencia de compañía. Y la superintendencia de compañía me va a emitir resoluciones. Y yo tengo que aplicar esas resoluciones, leerlas y revisar. Vamos a ver, enseñarles aquí. Nosotros cuando entramos en la página de la superintendencia de compañía, vamos a encontrar una pestañita en la parte superior que dice prevención de lavado de activos. Nosotros ingresamos a esto y tenemos toda la información de la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos. Tenemos la normativa y las comunicaciones que nosotros las podemos descargar, ¿sí? Entonces, esa es una forma en que también nos podemos ayudar. Encontramos ahí normativa, encontramos la ley, encontramos todo. Aquí. La tercera, la cuarta y la quinta disposición general. Todo lo que he recalcado con rojo lo he hecho con una finalidad. Vamos bien. Encargar a la Dirección de Prevención la ejecución de la presente resolución, asimismo realizar las capacitaciones del sector. Nosotros somos un sector. De este sector nuestro vamos a recibir las capacitaciones pertinentes para poder hacer nuestro cumplimiento determinado en esta resolución. O sea, nosotros somos un sector. E indicar los procesos de supervisión cuando se identifique personas naturales o jurídicas bajo el control de la UAFE. Ojo, nosotros estamos controlados como contadores y sujetos obligados a la UAFE, estamos controlados por ellos. Que tengan actividades y no hayan obtenido su código de registro. Es decir, nos están advirtiendo que nosotros como contadores que hagamos de nuestro cliente, hagamos esas actividades, las 5 actividades que tiene esta resolución y no hemos solicitado el código de registro en el tiempo pertinente, pues nos van a notificar.
Cuarta, disponer a la Dirección de Comunicación Social y a la Dirección de Prevención para que en el ámbito de sus competencias socialicen a los referidos sujetos obligados el contenido de la presente resolución, además de su publicación en el portal institucional de la UAFE. Ya ellos han hecho la socialización, han hecho videos para abogados, veo que ya han hecho algunos videos para los abogados, en esto de que hay la novedad de que por lo confidencial no quieren reportar, pero las recomendaciones del GAFI es clara, se va a respetar la confidencialidad de manera en que va a ser entre el reportante y la UAFI. Bueno, voy a decir que así indica. Quinta, disponer a la Secretaría General remitir la presente resolución al registro oficial para su publicación. En la sexta, séptima y octava, encontramos en la sexta que no habla del manual de generación de contenido para el reporte de operaciones sospechosas, que solamente podrán acceder los sujetos obligados de lo que trata esta resolución. Claro, como tenemos un código de registro, solamente nosotros los que vamos a reportar vamos a poder acceder a ese manual. ¿Ya? Es decir, el manual no va a ser público. Anteriormente había manuales de prevención de lavado que uno encontraba en la misma página como para poder hacer los nuestros, ¿ya? Una guía. Pero ahora solamente los que tengan el código de registro van a acceder a ese manual de generación de contenidos para el reporte de operaciones sospechosas. Séptima, los sujetos obligados que sean personas naturales pueden ser sus propios oficiales de cumplimiento. Ojo. Sin embargo, pueden nombrar a otra persona natural para que se ocupe de este cargo. Es decir, los contadores, porque esta resolución es para los contadores y también extiende a los auditores. Los sujetos obligados, en esta caso nosotros como contadores, podremos ser nuestros propios oficiales de cumplimiento. Y la octava es que los sujetos obligados descritos en la presente resolución iniciarán a presentar los reportes a la UAFE después del plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de publicación de la presente resolución en el registro oficial. ¿Sí? Una vez que esté en el registro oficial, nosotros tenemos que comenzar a reportar ya al cabo de 6 meses. ¿Por qué? Porque como dice en la disposición transitoria, dentro de los 5 primeros meses, después de que la resolución de la resolución esté en registro oficial, tenemos 5 meses para tener nuestro código de registro. Y en la segunda nos indica que tenemos 1 mes después del tiempo establecido de la disposición transitoria primero, de registrar el oficial de cumplimiento titular siendo opcional, porque si somos nosotros contadores podemos ser nuestro propio oficial de cumplimiento. Ya, pero también dice que debemos contar con un oficial de cumplimiento suplente. Para dicho efecto, previamente deberá aprobar la capacitación impartida por la UAFE. Tenemos en las capacitaciones virtuales que hacer las capacitaciones. Yo le recomiendo a todos los contadores que hagan los cursos de la UAFE. Se pueden calificar, ¿verdad? Se pueden calificar como oficiales de cumplimiento. Si yo trabajo en esta empresa, puedo ser oficial de cumplimiento de otra empresa y tener un ingreso adicional. Entonces, si yo hay 3 cursos en la página de capacitaciones virtuales de la UAFE que lo puedo hacer. Eso me ayuda para calificar. El del ROS todavía no está. Ese yo supongo que en 1 mes más o menos debe estar habilitado, que también lo vamos a hacer. Yo he hecho los cursos también. Entonces, lo he hecho 2 veces para ver si había algo actualizado. Lo hice hace tiempo. Después en el 2018 lo volví a hacer. Y y bueno, tuve que crearme otro código porque ya con el código ya refleja mi certificado. Entonces me creé otro código en la página. Cuando usted ingresa tiene que crearse un código
con una clave para poder acceder a la capacitación virtual. Usted realiza esa, tiene que tener mucha paciencia porque cada pregunta que le hacen, usted tiene que leer, les dan material, usted lee el material, después da un examen. En cada pregunta usted que va resolviendo, hay un periodo de 20 minutos. Bueno, así era anteriormente, de 20 minutos y tiene que esperar que terminen los 20 minutos para seguir con la siguiente. Entonces, ese sí es de paciencia para ponerse a hacer esos cursos. Entonces, aquí tenemos los 6 meses. 5 meses que tenemos nosotros, lo que dice acá en la octava, que tenemos 6 meses a partir de que esté la resolución en registro oficial para comenzar a reportar. Sí, porque tenemos 5 meses, aquí aclaro lo que algunos se han confundido en que el 5 meses, 6 meses y un mes. Son 6 meses para comenzar a reportar desde que esté la resolución en el registro oficial. 5 para yo obtener mi código de registro. Y 1 que me indica para poder tener el oficial de cumplimiento o un oficial de cumplimiento suplente. Porque a veces la UAFE me pide un oficial de cumplimiento suplente, porque si no, la información debe fluir, debe subirse. Aunque el oficial de cumplimiento titular no lo puede hacer, debe hacerlo un oficial de cumplimiento suplente. Pero muchas veces he ayudado a tantas oficiales de cumplimiento a calificarse. No necesita, en muchas ocasiones no le exigen un oficial de cumplimiento suplente. ¿Ya? Entonces pueden hacer su registro normalmente. Y tenemos la disposición final que dice que entrará en vigencia esta resolución a partir de la fecha de suscripción, porque alguien me decía, bueno, esa resolución no sirve hasta el registro oficial. Todo lo que he puesto yo de la resolución es tratado de ponerla, bueno, creo que la he puesto toda para poderla analizar y revisar. ¿Por qué? Porque de todo esto ha habido una consulta que me han hecho. Entonces quiero por lo menos extender un poquito más y que las personas salgan de ciertas dudas. Creo que muchísimos quedarán con muchas dudas. Habría que hacer otro curso de cada, específicamente de cada cosa, porque la información de lavado de activo que tiene la UAFE y tiene los organismos internacionales es extensa. El tema de riesgos es grande. Entonces, es bastante extenso esta información. Aquí hemos podido revisar lo que es la resolución. En esta disposición final nos dice que, como alguien me preguntaba, pero me preguntó una cosa y me terminó diciendo, no, pero esa resolución, mientras no esté en registro oficial, no sirve. Le digo, no, es que usted no ha leído todo. Dice disposición final, que la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de la publicación en el registro oficial. Esta vale porque vale hasta el día de hoy. No es el día de mañana que saquen otra resolución, anulen esta y hagan otra, pero hasta el día de hoy, hasta esta hora, sí. Suscrito en Quito, Distrito Metropolitano, el 8 de abril del 2022. Es decir, está suscrito y firmada por la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Vamos a ver algo importante, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ver algo que son las señales de alerta. Las señales de alerta son aquellos elementos que son indicativos de los comportamientos particulares y fuera de lo común de los clientes, usuarios, accionistas, directivos y autoridades, funcionarios, trabajadores, proveedores, mercados, canales y jurisdicción, y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o transacciones que puedan encubrir actividades de lavado de activos, sus delitos precedentes o de financiamiento de delitos como el terrorismo. Verá, tomen en serio todas estas partes de aquí. Yo he tenido la suerte, digo gracias a Dios, la suerte de trabajar con muchas empresas a nivel del país, incluso con empresas extranjeras y empresas en la isla Galápagos. Pasó algo importante con una empresa de una ciudad de este país
que siempre hacían sus entregas, ¿ya? Sus entregas por carretera. Pero un día las entregas le dijeron que le iban a hacer por lanchas. Ojo que cuando hacen, me preguntan, me llaman a mí y me dicen, ingeniera, ¿es normal que sabe? Yo le digo, ¿sabe qué? Si usted me está preguntando eso es porque usted tiene la duda. Investigue, indague, porque no es normal. Esos aquí vemos, aquí no están hablando de mercado, canales, jurisdicción y de situación atípicas. Ya. Eso es una situación fuera de lo normal. Hay que saber por qué la transportación de mercadería que se hacía habitualmente por carretera se está haciendo por lanchas. Efectivamente, después salió en la noticia que habían cogido una lancha y esa lancha llevaba la mercadería de esta compañía. Y efectivamente llevaban droga. Entonces hay cosas así que suceden. ¿Ya? Que suceden. Entonces cuando uno ve estas situaciones es un llamado de alerta, ¿sí? Es una señal de alerta. Hay situaciones aquí en nuestro hermoso, maravilloso país que Dios nos privilegió. Ha habido muchas situaciones así a nivel nacional. No podemos decir específicamente una sola zona. En muchas ciudades, en muchas provincias se ven estas situaciones que no son normales. Entonces, nosotros como contadores debemos ya poner atención a estas cosas, ¿ya? Porque ya si es sujeto obligado a reportar, ojo, no estoy diciendo el contador, sino de la empresa, del dueño del negocio, es sujeto obligado a reportar. Yo como contador voy a tener mi señal de alerta. De ahora en adelante voy a tomar en cuenta todos los movimientos que se hagan de los trabajadores, de los proveedores, del mismo mercado, de los directivos, de los accionistas, de las autoridades, de todo, de todo. Nosotros tenemos de los canales de distribución, ¿sí? Todo, por todos lados puede generar una señal de alerta. Después de haber realizado los análisis de las operaciones y transacciones pertinentes, se debe registrar la clase de ROS de acuerdo a la resolución 96. Verán, anteriormente a esta resolución, ¿ya? Sacó la UAFE una resolución que nadie le puso atención. Yo la compartí en algunos grupos, que fue la resolución 96. Ahí están todas las directrices para el envío del reporte de operaciones sospechosas. Les recomiendo que lo lean, que lo revisen, más quienes son contadores de sujeto obligado y los que son contadores que ya forman parte de reportar en el ROS, ¿sí? Ahora, vamos viendo qué nos va a contener el ROS. El ROS actualmente contiene lo siguiente. Tiene una sección A, B, C y D. En la sección A hay información del reportante. En la sección B, información de la institución que reporta. En la sección C tenemos información de la persona o empresa relacionada a la operación y o transacción sospechosa. En la sección D tenemos información de la operación y la transacción sospechosa. Y en la sección E tenemos la información de los terceros implicados. Entonces, como vemos, está muy estructurado y es pura información que vamos a pasar. Y de todo esto tenemos que adjuntar o tener a mano los soportes. El ROS es un documento a través del cual se reportan los movimientos económicos que no guardan relación con el perfil económico, financiero y transaccional de una persona. Es decir, son operaciones sospechosas y que no pueden ser sustentadas. Se presenta dentro de término de 4 días contado a partir de la fecha en que se detecta tales operaciones o transacciones. Eso es lo que es el ROS. Aquí le he puesto un ejemplo que es general. Es general y esto comprobado.
Operación y transacción inusual y justificada. Por ejemplo, el caso de que una persona que en su cuenta de ahorro no ha manejado mucho dinero y sus saldos han sido bajos o nulos mensualmente, pero de un día a otro empieza a mover mucho dinero, hacen depósitos en efectivo a pesar de que no tienen trabajo o si lo tienen su sueldo o salario no es suficiente como para justificar todo ese movimiento en su cuenta bancaria, eso se cataloga como una operación y transacciones inusual e injustificada. ¿Ya? Entonces debemos indagar, revisar como contadores. Si tenemos un cliente que comienza así, de un momento a otro, manejar esto sin tener los sustentos necesarios, compra, mercadería, un inventario, los pagos pertinentes de la mercadería, ¿ya? Entonces nosotros ya, ahí sí hay una llamada muy grande de alerta de que algo está pasando. Y como los contadores también somos personas, tenemos familias, también debemos cuidarlos. Aquí tenemos las responsabilidades del profesional de la contabilidad. En cuanto a las sanciones, estas pueden ser de carácter penal, civil, profesional, de carácter administrativo y disciplinario. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos profesionales de la contabilidad que son privados y son públicos. Sí, dentro de lo que son nuestras responsabilidades, nosotros tenemos un marco legal que se puede decir bien marcado. Tenemos sanciones civiles, penales y profesionales. Aunque tenemos una ley de contadores que ya debe ser actualizada, pero existe. También todo contador tiene el código de ética profesional que debe tenerla bajo el brazo. Entonces, sí tenemos repercusiones en nuestra vida, en nuestra profesión. Entre los métodos de lavado de activo que debe considerarse y revisar cuidadosamente el contador están el contrabando, las exportaciones ficticias, la constitución de empresas ficticias, el uso de negocios legítimos como empresas en causal de liquidación que son capitalizadas, los créditos ficticios, pasivos inexistentes, subfacturación o sobrefacturación. En cuanto al revisor fiscal, también se establece que tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, informar oportunamente los órganos correspondientes, las regulaciones que pueden detectar en su auditoría, evaluar el trabajo de la auditoría interna y de la gestión y de todo sobre estados financieros. Quiero aclarar que el auditor no es alguien que va a hacer las funciones de un oficial de cumplimiento, pero si él detecta una operación sospechosa, sí está en facultad de reportarla. Y vamos finalmente a ver algo de, no me puedo ir sin ver por lo menos un artículo del Código Penal ecuatoriano. Hay algunos artículos que hablan de lavado de activo, de las consecuencias que podemos tener, pero el artículo 317 está bien marcado, entonces nos habla de lo siguiente. Lavado de activo, la persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activo de origen ilícito. 2. Oculte, disimule o impida la determinación natural, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 3. Preste en su nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de delitos tipificados en este artículo. 5. Realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud o a actividades de lavado de activos. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita
por los pasos y puentes del país. Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito. Verá que también cuando se encuentra esto, también aquí en el Código Penal tenemos la incautación, que se puede incautar, el Estado ecuatoriano puede incautar bienes y también puede venderlos. Y aquí tenemos el lavado de activos, se sanciona con las siguientes penas. Con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Con pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en los siguientes casos. A. Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. B. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir sin servirse de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguro, instituciones públicas o designadas, o en el desempeño de los cargos directivos, funciones o empleo en dichos sistemas. 3. Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en los siguientes casos, cuando el monto de los activos objeto del delito supere los 200 salarios básicos del trabajador en general, cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de constitución de sociedades o empresas. Ese es un tema que sí hemos visto. O de utilización de las que se encuentren legalmente constituidas. C. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos. En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo de los montos de activo objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este código, disolución y liquidación de la persona jurídica, es decir, de la sociedad creada para la comisión del delito de ser el caso. Como vemos, vemos que el Código Penal, tanto como dice la norma internacional, que a pesar de tener las normas internacionales, tenemos que ver también nuestras leyes nacionales, y para esto tenemos nosotros el Código Penal, donde nos indica, esa es una parte, porque hay mucho más. Hay mucho más del lavado de activos dentro del Código Penal. Yo les invito a leer un poquito más dentro del Código Penal para ver eso también genera señales de alerta. ¿Sí? Conocer, ese conocimiento es invaluable. Ustedes cuando tienen el conocimiento, nosotros todos, cuando tenemos el conocimiento, es muy diferente a estar con la duda, preguntando, sabemos, se nos presenta una situación y cuando tenemos el conocimiento ya sabemos cómo actuar. Entonces les invito a que lean también el Código Penal. Ahí tenemos hasta el caso de incautación, tenemos también el caso de la apropiación del Estado y la venta de esos bienes incautados. Tenemos, bueno, algunas cosas más. Como dije, en la superintendencia de compañía tenemos también aquí, si ustedes no encuentran la ley orgánica de prevención de lavado, ustedes le encuentran aquí el reglamento, las resoluciones de la superintendencia de compañías para las que son compañías. Entonces, este también es una fuente. En la UAFE también debe estar, pero a veces no se encuentra fácilmente. Hoy día yo estaba trabajando en la UAFE, pero sí me dio problemas. La página me dio bastante problemas. No sé si era internet o era así que estaba, porque la página del IES también me dio problemas. Entonces, no sé si soy yo o son estas páginas de la institución. En general, claro. Tenemos aquí, como dije, las direcciones web que tenemos, la de la UAFE, para que ustedes revisen, moneen esa página, la revisen, lean
indaguen y pueden revisarlas para tener un poquito más de conocimiento de todo lo que se le ha hablado. Porque hemos hablado en base a la resolución. También tenemos aquí capacitación virtual uafe.gov.es, es la dirección donde van a hacer los cursos. Ahí usted ingresa, generan un código y con eso una clave, un código de usuario y hacen los cursos. Una vez que terminen, los certificados van a quedar allí. Ustedes los bajan, sale un código QR que lo validan en cualquier momento, cualquier institución donde ustedes lo ponen, lo entregan porque en la misma página se puede validar el certificado, porque viene con un código QR, pero tiene también la clave del certificado. Correos electrónicos tenemos mesa de ayuda @uafe.gov.es, denuncia uafe.gov.es. Esta correo, mesa de ayuda, ¿qué les recomiendo? A los que yo sé que por tiempo y por todo lo que se revisó no se ha podido responder todas las consultas, pero algo importante que tenemos es la duda de si somos sujeto obligado o no somos sujeto obligado, si la compañía en que trabajo es sujeta obligado o no, porque a veces hay ciertas actividades que en realidad no nos encasillan allí, pero nos tiene la duda, porque ya me pasó con una colega que teníamos las dudas y yo le digo, a ver, aquí lo más importante es salir de la duda con la fuente, no con un capacitador, no con una amiga, no con la fuente. Siempre yo salgo de la duda con las fuentes. ¿Qué le dije? Vaya y haga un correo a mesadeayuda@uafe.gov.es. Usted ahí con el RUC de la empresa, la razón social y qué más, qué actividades hacen. Usted va a consultar si es sujeto obligado a reportar. Y la UAFE, máximo 24 horas ya tiene la consulta. A veces es inmediato, ya depende de la suerte que uno tenga. Pero sí le contesta, de que le contesta, me contesta. Y le van a contestar si usted sí es sujeto a reportar. Si no es un sujeto obligado, pues le van a decir, ¿sabe qué? No es un sujeto obligado. Muchos han salido de la duda, dice, ay, bueno, no soy sujeto obligado. Otro dice, sí soy sujeto obligado. Entonces, desde el momento que le dicen que usted es sujeto obligado, ojo, entonces ya alguien que hace actividad de construcción me decía, pero yo no soy inmobiliaria, no soy esto, pero sí lo designaron como sujeto obligado. Entonces, ¿qué le digo? Ya ahora que sabe que es sujeto obligado, tiene el correo de la UAFE respondido. Entonces, ahora sí, búsquese un oficial de cumplimiento, que ese oficial de cumplimiento usted lo califique y listo, comienza a reportar. Ahora, como es inmobiliaria y hacen compra y venta, entonces cae en la compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces también el contador va a ser sujeto obligado. Entonces, eso es todo lo de la resolución y parte de lo que le pude en esta noche aportar, mis queridos colegas. Muchísimas gracias, Claudia. Me gustaría que puedas ubicarte un ratito donde estaban las actividades de los contadores. Entonces, según mi punto de vista, no es a todos los contadores. O sea, si yo no soy contador, bueno, si yo soy contador, pero no estoy en las actividades un poquito más bajo, creo que es. Bueno, aquí tenemos la resolución 23 que es tal cual, es la misma. O sea, si yo soy contador y como contador prácticamente no pertenezco a ninguno de estos numerales, prácticamente no tengo que hacer ningún registro ni reportar absolutamente nada a la UAFE, es decir, a pesar de yo haber recibido un correo electrónico. Prácticamente ese correo es informativo, así, o me equivoco, ingeniera Claudia. Claro, el correo, mire, el correo no le ha llegado a todos los contadores, eso sí me consta, no le ha llegado a todos los contadores, pero le ha llegado a la gran mayoría. Puede ser que incluso a alguien que sí
que sí tenga que reportar no le haya llegado. Entonces está en nosotros que ya sabemos con la comunidad contable, ya sabemos, ¿no?, en los chats, en los grupos, sabemos que hay una resolución para los contadores, entonces bueno informarse bien. Ahora, como dije, si tenemos la duda, podemos enviar el correo al mesa de ayuda y nos curamos en sano y tenemos de paso tenemos un soporte donde la misma UAFE nos está diciendo que no somos sujeto obligado. Porque otra cosa es que siendo sujeto obligado, por ejemplo, dice compra y venta de bienes inmobiliarios, me dice alguien, no, no realizo compra y venta de bienes inmobiliarios, pero en el RUT, resulta que en el RUT tiene esa actividad. La UAFE de por sí lo tuvo que haber notificado. ¿Sí? Y si no lo notificó, que su contador debe hacer el ROS, entonces ahí sí vamos a tener un problema, porque como creyó, bueno, no soy sujeto obligado a reportar como contador, no, entonces muchas veces vemos que los contribuyentes del SRI hacen una actividad, pero tienen un montón de actividades en el RUT, ¿ya? Pero hacen una sola actividad. Y resulta que una actividad de esa, esto es como el RIMPE. Tienen un montón de actividad, un contribuyente, pero resulta que lo meten al RIMPE, pero no desarrolla esa actividad. Ya, ¿pero por qué? Porque tienen bastantísimas actividades que no hacen, tienen incluido para el día de mañana que puedan hacer esa actividad. Entonces, eso puede pasar con la UAFE, que alguien tenga compra y venta de bienes inmobiliarios en el RUT, pero no ejerza esa actividad, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Podría, ingeniera, colocar donde estaba su celular, por favor? Hay personas que tienen muchas dudas, es un tema muy amplio. Claudia ha tratado de resumirlo en una base para que ustedes puedan conocer y poco a poco irse instruyendo. Sin embargo, van a haber más capacitaciones. Cuando Claudia los organice, voy a tratar de compartirlos también por medio de esta página y al grupo de emprendedores contables que nosotros manejamos. Aquí se encuentra el celular. Cualquier duda también vamos a revisar. Hay unas consultas que también se están dando en la página. Si puede, por favor, las puede revisar para que lo vaya contestando las consultas que hacemos puntuales. Si necesitan alguna duda, por favor, aquí está el celular. Pueden comunicarse con Claudia. Estoy seguro que las va a ayudar. Y muchísimas gracias. Palabras finales, por favor. Bueno, que no tomemos esto como algo terrorífico. ¿Ya? Colegas, tomemos esto de la mejor manera. ¿Ya? Algo que nos puede ayudar a nosotros. Claro, es verdad que nos puede generar un poquito de toma de tiempo sí, pero todas las actividades nosotros como contadores las hacemos. Parece mentira, pero los controles nosotros los hacemos. Entonces yo no veo, soy contadora, ¿no? Soy calificada como oficial de cumplimiento. Entonces yo no veo el ponerse tan nervioso, de ofuscarse, de decir, hay otra carga de trabajo más. Yo no lo veo como otra carga de trabajo más. Bueno, será, cada persona es un mundo, pero lo veo algo que nos ayuda a nosotros a tener el control de ciertas cosas que por sí no podemos tener. ¿Ya? Muchas veces hay colegas que me dicen, no, pero es que la parte financiera yo no lo puedo tocar. Es imposible. Un contador tiene que tocar la parte financiera, porque ¿cómo yo puedo armar una contabilidad sin ver cómo está la parte financiera? Es un riesgo total para el contador. Entonces, yo pienso que esto nos viene a ayudar a nosotros, ¿sí? Independientemente de opiniones negativas que muchas personas hacen. Yo sí lo veo bastante bueno para nosotros como contadores. Sé que a algunos no les va a gustar lo que les digo, pero mi experiencia, que ya es de muchos años, le digo que sí es bueno.
es bueno tener esta clase de control porque he visto, es, incluso hay amigas mías que me han llamado, me dice, ¿qué hago? Me notificaron de la fiscalía porque la UAFE me ha denunciado a mí como contador, o sea, de una empresa por presunción de lavado de activos. Entonces, creo que a nadie le gustaría tener eso. Y yo, bueno, digo, ¿en qué te puedo ayudar? No sé qué te puedo ayudar porque esa contabilidad no es mía, no la vi, no la revisé. ¿Ya? Entonces, pero ustedes sí saben lo que hacen en sus contabilidades. Y esto, cójanlo como un arma para decirle al empresario, bueno, no, yo tengo que revisar bien de ahora en adelante. Yo tengo que revisar bien la parte financiera, qué es lo que usted va a hacer, porque aquí no solamente yo estoy implicado, estamos implicados todos. El tema de lavado de activos, como ustedes ven, están implicados todos, trabajadores, accionistas, socios, todos. Entonces es importante para nosotros tener una herramienta. Yo pienso que esto sí nos ayuda a nosotros, respetando los criterios de todos, ¿no? Claro, todo criterio es respetado, inclusive ahí veo también personas que dicen que es inconstitucional, criterio respetado, igual yo también estoy leyendo y aprendiendo de este tema. Muchísimas gracias, Claudia, esperemos contarle en otro día con un tema especialista, ¿sí? Y que pasen buenas noches a todos, no olvidar que esto es retransmitido por YouTube. Bendiciones a todos y linda noche. Gracias, Claudia. Buenas noches. Bendiciones.